Querido Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí juntos, reunidos, para continuar profundizando en tu palabra, para continuar leyendo tus escrituras. Te pedimos que nos des sabiduría, Señor, para poder entenderla, para poder llevarla a nuestra vida, humildad, para poder aplicarla, para poder aceptarla, Señor, especialmente cuando de pronto hay cosas que no encajan con nuestra propia manera de pensar, pero que podamos tener un corazón sencillo, ¿no? Y de confiar en ti, de confiar en tu palabra y de confiar en lo que ella nos dice. Te amamos, Señor, te pedimos para este tiempo, te doy gracias por todas las personas que se están conectando desde tantos lugares. Y Padre, también pedirte por toda esta situación que está ocurriendo en todo el mundo. Te seguimos orando para que tú guíes a todos los gobernantes, a las autoridades, tanto políticas como médicas, como de la seguridad, para que puedan tomar las mejores decisiones y para que todos nosotros, los ciudadanos, podamos apoyar, seguir las reglas, seguir las normas y que podamos salir victoriosos todos juntos de este tiempo. Padre, te amamos mucho, te oramos, en el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Bien, vamos entonces. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Mari, buenas noches. Rocío, mi amigo Dilberto desde Bogotá, dices desde la fría Bogotá. Aquí estamos en pleno verano, amigo. Date una vuelta entonces y aunque bueno, no te va a servir de mucho venir porque ni a la playa se puede ir ahora, así que ahí estamos. Bueno, el día, en estos días previos hemos empezado estudiando la carta a los romanos. Hemos visto a Pablo saludando a la iglesia de Roma, presentando lo que es el Evangelio, ¿no? La buena noticia de Jesús. Y a partir de esa buena noticia de Jesús que Pablo presenta, diciéndonos que es a través de la fe que podemos alcanzar la salvación, él empieza también a profundizar en la realidad espiritual tanto de los no judíos como de los judíos, que fue lo que vimos el día de ayer. Y la conclusión a la que Pablo llega después de profundizar, de describir, ¿no?, el proceso de vida de ambos grupos, judíos y no judíos, o lo que nosotros pudiéramos también ver hoy en día como religiosos y no religiosos, Pablo concluye que ambos grupos finalmente están perdidos, ¿no? Él dice los no judíos o no religiosos porque no reconocieron a Dios, porque no le dieron gracias, porque no lo honraron como Dios, y dice, por lo tanto, Dios los ha abandonado y entran eh, en una espiral de decadencia, de degradación moral, y el pecado los aleja de Dios. Pero también le habla a los judíos que a pesar de tener la ley y de pretender ser justos, ¿no? Ser considerados justos delante de Dios por el cumplimiento de la ley, pero vimos también que para poder tomar ese rumbo, es decir, para que Dios nos justifique por el cumplimiento de la ley, tendríamos que de alguna manera cumplir el 100%, o sea, para poder ser aprobados es como sacar 100 de 100. Y bueno, según Santiago dice, si fallamos en un solo mandato de la ley, quedamos como culpables frente a toda la ley, frente a todos los mandamientos de la ley. Entonces, la conclusión de Pablo es, mira, también los judíos, también los religiosos, también están perdidos. Entonces, en conclusión, judíos y no judíos, religiosos y no religiosos, todos están perdidos, todos están lejos de Dios. No suena eso a una buena noticia, ¿no? Porque de hecho Pablo ha venido hablando del Evangelio, que es la buena noticia, y cuando escuchamos esto es como que no suena a una buena noticia. Pero veíamos ayer también que para poder apreciar en su real dimensión y en su real magnitud la buena noticia de Jesús, sí era bueno para nosotros, bueno para ellos, a quienes se dirigió la carta, y para nosotros también, poder escuchar, vamos a decir entre comillas, esta mala noticia de cuál es nuestra realidad espiritual. De que en realidad aún el mejor de nosotros no podría ser aprobado por Dios.
Esa es la realidad espiritual del mundo en general sin Dios. Judíos o no judíos, religiosos o no religiosos, esa es la realidad. Entonces, entendiendo eso, vamos a entrar al capítulo 3 para ver qué más nos sigue diciendo Pablo respecto a esta situación. Entonces, Romanos capítulo 3 en el versículo 1, vamos a ir ahí. Dice, entonces, ¿qué ventajas tiene el ser judío o el estar circuncidado? Muchas, y por muchas razones. En primer lugar, Dios confió su mensaje a los judíos. ¿Qué pasa entonces? ¿Acaso Dios dejará de ser fiel por el hecho de que algunos de ellos hayan sido infieles? Claro que no. Al contrario, Dios actúa siempre conforme a la verdad, aunque todo hombre sea mentiroso, pues la Escritura dice, serás tenido por justo en lo que dices y saldrás vencedor cuando te juzguen. Pero si nuestra maldad sirve para poner de relieve que Dios es justo, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto cuando nos castiga? Hablo según criterios humanos. Claro que no, porque si Dios fuera injusto, ¿cómo podría juzgar al mundo? Pero si mi mentira sirve para que la verdad de Dios resulte todavía más gloriosa, ¿por qué se me juzga a mí como pecador? En tal caso, ¿por qué no hacer lo malo para que venga lo bueno? Esto es precisamente lo que algunos para desacreditarme dicen que yo enseño, pero tales personas merecen la condenación. Fíjense, esta parte, el inicio del capítulo 3 de Romanos, es bien interesante, ¿no? Porque aquí Pablo, como si fuera esto, digamos, un diálogo, y yo creo que Pablo era muy consciente de cuáles ya habían sido, o ya habían, mejor dicho, de parte de los judíos principalmente, pueden ser cristianos o no cristianos, pero de parte de los judíos, los cuestionamientos hacia la predicación o hacia el evangelio que Pablo estaba predicando. Y estos cuestionamientos venían, y Pablo en esta parte, en este inicio del capítulo 3 presenta estos cuestionamientos a manera de pregunta, ¿no? Primero él dice, bueno, entonces, si judíos y no judíos igual todos están lejos, entonces, ¿qué ventaja tiene el ser judío o el estar circuncidado? Entonces los judíos pues, preguntaban, bueno, entonces, ¿para qué todo esto de ser judío o de la circuncisión si al final, ¿cuál es la ventaja? Y Pablo dice, pues claro que hay muchas ventajas y por muchas razones. En primer lugar, y creo que con eso ya es una cosa muy grande, él dice, Dios confió su mensaje a los judíos. O sea, Dios le entregó su palabra al pueblo judío. Esa de por sí es una gran ventaja. Pero, claro, digamos, es una ventaja que no fue aprovechada por los judíos. Y no fue aprovechada porque ellos tergiversaron de alguna manera o confundieron el camino que Dios les estaba mostrando. Mientras que Dios les dio su palabra o su ley con unos fines, ellos lo tomaron por otro lado. Dejaron de lado la fe. Acordémonos lo que Pablo ha dicho en los capítulos anteriores. La salvación fue y es por fe de principio a fin. De hecho, tomó como referencia el pasaje de Habacuc, el mismo profeta en el Antiguo Testamento, hablando de que la manera en que el justo pueda ser salvo es por fe. El justo será salvo por su fe. Entonces, los judíos tenían esa ventaja de que tuvieron el mensaje que Dios les había entregado, pero lamentablemente no utilizaron ese mensaje para desarrollar fe o para vivir por la fe, sino más bien tomaron ese mensaje y el razonamiento que le dieron es, nosotros vamos a llegar a ser justos a través del cumplimiento de la ley. ¿De acuerdo?
que de alguna manera sí, Dios establece que el que cumple la ley será salvo, pero el tema es, y más adelante vamos a ver eso, que finalmente este tema de la ley, el propósito que tenía era mostrarnos nuestra incapacidad de dar la talla delante de Dios. O sea, demostrarnos nuestra incapacidad de poder alcanzar por nosotros mismos esa rectitud. Es decir, nadie lo puede hacer, ni los judíos ni los no judíos. Por esa razón necesitábamos de la fe, es decir, de poner nuestra confianza en Dios, nuestra confianza en Jesús. Pero Am, lamentablemente, eso no ocurrió con los judíos, con lo que esa ventaja que sí tenían terminó no siendo algo que los benefició o en todo caso terminó no siendo algo que ellos pudieron aprovechar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué más preguntas habían? Bueno, ¿dejará entonces Dios de ser fiel porque algunos hayan sido infieles? Por supuesto que no, porque Dios no es como nosotros. En la primera carta a Timoteo, Pablo también se lo dice a Timoteo, justamente, ¿no? Que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. O sea, la fidelidad de Dios se mantiene más allá de la pobre o nula respuesta de la gente a quien Él le entregue su mensaje. En este caso de los judíos, no hubo una respuesta de parte de los judíos, o hubo en todo caso una pobre respuesta de fe de parte de los judíos. Sin embargo, Dios continuó siendo fiel y muestra su fidelidad en que cuando envía al Mesías a su Hijo, el primer pueblo a quien el mensaje le llega, el primer pueblo a quien Jesús predica, es el pueblo judío. Y cuando Jesús envía a los apóstoles, el inicio de la predicación es, van a predicar aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y luego las siguientes partes de la tierra. Dios mantuvo su fidelidad a pesar de que varios no habían sido fieles. Y de hecho cita, ¿no? Pablo la escritura, ¿no? Y dice, serás tenido por justo en lo que dices y saldrás vencedor cuando te juzguen. Dice, Dios siempre actúa conforme a la verdad, aunque todo hombre sea mentiroso. Pero había más cuestionamientos. Otro cuestionamiento era de los judíos hacia el mensaje de Pablo. Ok, entonces, si estamos viendo que, que por el cumplimiento de la ley no vamos a poder alcanzar la salvación, entonces el cuestionamiento era, entonces, pero si nuestra maldad sirve para poner de relieve que Dios es justo, pues entonces es injusto que nos castigue. Porque, ok, nos está castigando por hacer lo malo, pero si justamente lo malo que hacemos pone de relieve cuán justo es Él, entonces, ¿por qué nos castiga? Ese era un cuestionamiento. Pablo dice, refuta y dice, claro que no. Y una de las cosas que me encanta de Pablo aquí es que él refuta, pero es como que no da tanta, no profundiza tanto en en su refutación, ¿no? Pero su refutación sí tiene una base en la soberanía de Dios. Por ejemplo, cuando él escucha esto, él dice, claro que no. ¿Cómo Dios va a ser injusto? Y él dice, si él fuera injusto, ¿cómo podría él juzgar al mundo? O sea, ¿cómo ponemos a un injusto a ser el juez? Pablo usa la lógica, él dice, "No, eso no tendría ningún sentido. ¿Cómo podríamos llamarle a Dios injusto siendo que Él es el que va a juzgar al mundo? Y luego otro cuestionamiento, ok, pero si mi mentira sirve para que la verdad de Dios resulte todavía más gloriosa, entonces ¿por qué me juzgan como pecador? ¿Por qué no hacer lo malo para que venga lo bueno? Y ya aquí Pablo es como que dice, ah, bueno, esto es precisamente lo que algunos para desacreditar me dicen que yo enseño, pero esas personas merecen la condenación. Aquí ya Pablo ni responde, ¿no? Él dice, ¿en qué cabeza va a caber que, oye, hagamos lo malo para que venga lo bueno? O sea, ya hasta eso a Pablo le parece un absurdo. Pero una de las cosas que queda para nosotros también como enseñanza de todo este pasaje es cuando uno es legalista, cuando uno vive más pensando en el cumplimiento de las normas o de las leyes o de los mandamientos que en la fe, el legalista no entiende la gracia de Dios. O sea,
Es muy difícil para alguien en el legalismo entender la gracia. No la entiende, no la capta. Es como se hace el tipo de preguntas que se hacían los judíos aquí. Dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo me van a poder decir? ¿Cómo me van a hablar de la gracia? El legalista le teme a la gracia. Y este es un punto importante. El legalista tiene miedo de perder el control. La ley, los mandamientos, las normas, las estructuras, la rigidez, le da seguridad. Y cuando no tiene eso, tiene miedo. Por ejemplo, eso es algo que nos puede pasar aún como iglesia. Es algo que nos puede pasar a quienes tenemos el rol de dirigir una congregación. De hecho, creo que fue el temor que nos movió o que nos dirigió por mucho tiempo en el pasado. Teníamos muchas normas, teníamos muchas pautas, mucha estructura, mucha rigidez para poder tener control. El pensamiento era, no es que si hablamos solamente de la gracia, la gente va a empezar a hacer lo que quiere. La gente va a empezar a pecar cuando quiere, la gente va a entregarse al pecado. Pero eso, ¿sabes? Eso es un pensamiento que viene del miedo, del legalismo, no de la fe. La verdad es que lo que yo he visto es que cuando predicamos la gracia y cuando realmente podemos entender la gracia no produce una búsqueda del pecado, la gracia no produce un afán de hacer lo que uno quiera, la gracia no produce libertinaje, la gracia produce libertad. Cuando hay libertinaje es cuando no se ha entendido la gracia, es cuando no se ha comprendido la gracia de Dios. Y creo que ahí es algo donde necesitamos crecer para soltar el miedo y realmente vivir por la fe, confiando en la gracia. Cada uno de nosotros, como discípulos, como cristianos, pero también aquellos que tenemos un rol de dirigir. No dirigir a través de los mandatos y de las estructuras para tener control. Predicar la gracia de Dios sin miedo, porque ahí está la libertad por la cual Cristo se entregó por nosotros. Continuamos entonces en el versículo 9. Dice, ¿qué pues? ¿Tenemos nosotros, los judíos, alguna ventaja sobre los demás? Claro que no, porque ya hemos demostrado que todos, tanto los judíos como los que no lo son, están bajo el poder del pecado. Pues las escrituras dicen, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios, todos se han ido por mal camino, todos por igual se han pervertido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto, su lengua es mentirosa, sus labios esconden veneno de víbora y su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies corren ágiles a derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz. Jamás tienen presente que hay que temer a Dios. Sabemos que todo lo que dice el libro de la ley lo dice a quienes están sometidos a ella, para que todos callen y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios, porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Esta parte es tan reveladora, ¿no? Y es muy fuerte, ¿no? Y probablemente tal vez alguno está escuchando esto y tal vez se ha sentido chocado al escuchar. Eh, el inicio es bien interesante porque Pablo nuevamente hace la pregunta. Él dice, bueno, entonces, ¿tenemos los judíos alguna ventaja sobre los demás? Claro que no. Ahora uno puede decir, pero espérate Pablo, pero hace un ratito, en el versículo 1, dice, ¿qué ventajas tiene el ser judío? Y Pablo dice, muchas. Y ahora dice, ¿tenemos alguna ventaja?
Claro que no. Entonces, bueno, hermano, ponte de acuerdo. O hay ventajas o no hay ventajas. Yo creo que las dos cosas, ¿no? Es decir, en la primera pregunta retórica, obviamente, que se hace Pablo en el versículo 1, él dice, ¿hay ventaja en ser judío? Pero esa es una pregunta en el sentido de el pueblo judío. ¿Hubo alguna ventaja en el pueblo judío? ¿Tuvo alguna ventaja? Esa es una pregunta que se hace el judío cuando Pablo le está demostrando que los dos están perdidos. Es una pregunta que viene más del punto como que, bueno, entonces, ¿para qué soy judío? Y Pablo dice, ¿cómo que para qué soy judío? Ser judío tiene una ventaja. Dios les entregó el mensaje. Ahora, esa ventaja se perdió porque no tomaron el mensaje como debían haberlo tomado. Entonces luego Pablo vuelve a preguntarse, bueno, entonces, ¿tenemos los judíos alguna ventaja sobre los demás? Bueno, ya no. Ya no, justamente por lo que ha explicado en el capítulo 1 y 2. Porque debido al pecado, porque debido a que no reconocieron a Dios, debido a al legalismo, al tratar de llegar a Dios por sus propios medios, por su propia justicia, todos finalmente están perdidos. Y bueno, claro, entonces si todos están perdidos, esa ventaja que había se perdió. Se perdió en cuanto al tratar de llegar a Dios. Más adelante veremos de que igual Dios todavía tiene en cuenta al pueblo judío. Pero hablando específicamente de dónde uno está parado, Pablo dice ahí sí, no hay ventaja. ¿Por qué? Él dice porque ya hemos demostrado que todos, tanto los judíos como los que no lo son, están bajo el poder del pecado. Me dice Marco que se fue la señal. A ver si por favor me pueden confirmar si es así o si todos están siguiendo la transmisión y están bien. Entonces, aquí ya Pablo lo está diciendo de manera clara. Él dice, hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, están bajo el poder del pecado. Ahora, tú que me estás escuchando, has seguido la conexión. eh, ¿En cuál de las dos te has identificado? Si tú tuvieras que identificarte con alguno de las dos posturas, ¿en dónde te identificarías tú? ¿No? Ya sabemos que no, todos vamos a decir no judíos, ¿no? Pero si lo llevamos al punto de religioso o no religioso, ¿en cuál tú te ubicarías? O sea, ¿tú crees que fuiste más como el del tipo no religioso, que nunca nadie te compartió de las escrituras, nadie te enseñó de ellas, creciste sin saber mucho de la Biblia, pero digamos tú tenías tu propia manera de, tu propio estándar de vida? Ese es el no religioso. El religioso sería el que creció de pronto dentro de algún tipo de religión y conocía ciertas normas, ciertas reglas, o leyó la Biblia tal vez y trataba de obedecerla, de seguirla para poder ganarse el favor de Dios. ¿En cuál de las dos tú crees que te identificarías? Yo personalmente creo que ah, como un no religioso, ¿no? Porque yo entiendo de la Biblia, pero tenía mi propia manera de pensar y mis propios estándares, pero de acuerdo aún a mis propios estándares fallé, porque mis propios estándares no los mantuve. Y eso es algo que ocurre mucho en la vida, o sea, no sé si te ha pasado esto, si te ha pasado, puedes tal vez compartirlo, decir sí, yo lo he pasado en los comentarios, pero a mí una de las cosas que me doy cuenta es que uno crece y uno va poniéndose sus propios estándares, ¿no? Uno llega a diferenciar lo bueno y lo malo y en cada cosa uno tiene su propia manera de pensar, o sea, por ejemplo, uno piensa y razona sobre la mentira y dice, bueno, sí, yo creo que la mentira es mala, pero creo que es válida en ciertas circunstancias. Por ejemplo, pueden haber mentiras piadosas. Si yo digo una mentira para no hacer sufrir a alguien, entonces ahí sí vale la mentira. Entonces me permito mentir en eso. Es como que cada uno pone sus propios estándares y también incluso pone sus propios límites. El tema es
que casi siempre llega un punto en la vida en que uno dice, ok, en esto yo me voy a poner este límite, esta línea no la voy a pasar y de pronto un día la pasas. Entonces dices, oh, ok, bueno, pero ya, pero de esta otra no voy a pasar y de pronto un día también te la pasas. A mí me ocurría eso. Entonces, aun si yo habría sido juzgado de acuerdo a mis propios estándares, a mi conciencia, habría salido mal parado. Entonces, no sé, tal vez tú te identificas con un religioso, perdón, con un no religioso, o tal vez te identificas con un religioso y creciste dentro de una religión y tratabas de hacer las cosas, tal vez dentro del catolicismo y tratabas de cumplir yendo a la misa, confesándote, haciendo la penitencia que te dejaban, cumpliendo los sacramentos, no sé, recorriendo iglesias en Semana Santa, o sea, tal vez cumplías las cosas que a ti te hacían pensar, si yo cumplo esto voy a ser un buen católico. Pero el punto va a ser es, siempre lo pudiste cumplir, nunca, o sea, nunca fallaste y finalmente uno se da cuenta, por más que yo intento y trato, siempre caigo en algo porque no puedo dar la talla y ser perfecto en todo. Bueno, Pablo concluye, pues, tanto los unos como los otros, todos están lejos. ¿Por qué? Pablo dice, pues porque todos están bajo el poder del pecado, porque todos han pecado. Y una de las cosas que hace el pecado es romper relaciones. El pecado rompe relaciones. ¿Qué las restaura? El perdón. Por eso cuando tú tienes cualquier tipo de relación, no sé si alguna vez te has peleado con un amigo, alguna vez te has peleado con un familiar, ¿por qué se pelearon? Si vas al fondo, siempre encontrarás un pecado. Porque alguien le mintió al otro, porque lo traicionó, porque de pronto le prestó dinero y no le pagó. O sea, siempre vas a encontrar un pecado en la ruptura de una relación. El pecado rompe relaciones. Eso significa que el día en que tú eras consciente, el que tú ya tenías conciencia de lo bueno y de lo malo y elegiste lo malo, o sea, elegiste el pecado, ese día, en tu primera elección del pecado, rompiste la relación con Dios. Se rompió, es decir, quedamos bajo el poder del pecado. Ahora, esto era inevitable. ¿Y por qué era inevitable? Porque todos nacemos con una naturaleza pecadora, es decir, todos nacemos con una tendencia hacia lo malo. No nacemos con tendencia hacia lo bueno. Cuando tú tienes un bebé, tú lo ves ahí, tu bebé bonito, gordito, rolludito, ¿no? Pero ese bebé, ¿qué es lo que tú le tienes que enseñar? Para tú criar a tus hijos, ¿qué les enseñas? ¿Les enseñas a hacer lo malo o a hacer lo bueno? Tienes que enseñarles a hacer lo bueno. Para lo malo venimos como casi programados. Un bebé, un niño, por naturaleza es egoísta. Por naturaleza solo piensa en él y nada más que él. Y todo lo quiere para él. O sea, claro, en un bebé, a pesar de que haga eso, no hay pecado porque no hay conciencia. Vamos a ver eso más adelante. Pero el punto es, estamos bajo el poder del pecado porque nacemos con una naturaleza pecaminosa y porque en el primer pecado consciente en nuestra vida, cuando elegimos lo malo en lugar de lo bueno, esa relación con Dios se rompe. Y como todos hemos pecado, entonces todos estamos lejos. Tú puedes tal vez pensar, pero yo no he sido tan malo. De hecho, si hago un balance en mi vida, he hecho más cosas buenas que cosas malas. Bueno, la verdad es que todos en la vida hemos hecho cosas buenas y malas. El problema es que esto no funciona así. Es justo lo que hablábamos ayer. Para poder ser aprobado por Dios necesita sacar 100 sobre 100. Entonces, aunque tú digas, pero he hecho 99 cosas buenas y solo una mala, esa una única cosa rompe la relación con Dios. Te impide a ti, te incapacita para alcanzar por ti mismo la salvación. Te incapacita para restaurar la relación con Dios que se rompió en el momento del pecado. ¿Me explico? Eso es lo duro de la realidad de lo que hace el pecado. Una, una película, no sé si alguno de ustedes la vio, me imagino que sí, se llama Reto de Valientes. Una parte de la película que me parece muy gráfica para entender esto es uno de los policías le pone al otro un ejemplo y le dice, mira,
Imagínate que alguien em, roba o atenta, agrede o mata a tu madre. Y entonces lo capturan y lo llevan a juicio. Y él le dice, señor juez, efectivamente yo cometí este delito, pero en toda mi vida he hecho todas estas cosas buenas. Y, y el juez dice, bueno, como has hecho todas estas cosas buenas, entonces te vamos a liberar por todas las cosas buenas que has hecho. ¿Diríamos que ese es un juez justo o injusto? Obviamente pensaríamos que es un juez injusto, porque el tema es que uno es juzgado no por las cosas buenas que hizo, sino por lo malo que hizo. Y no puedes tú sacar tu currículum, tu CV, ¿no? De las cosas buenas que hiciste para poder decir, merezco ser justificado. De hecho, Jesús predica de eso en una de sus parábolas. Él dice, en aquel día muchos llegarán y dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y él dirá, no los conozco, aléjense de mí. ¿Por qué les dice eso? Si hicieron esto, hicieron lo otro. Porque uno puede sacar su currículum y decir, hice esto e hice lo otro, pero lo que están haciendo es tratar de convencer a Jesús de que merecen ser justificados por lo que hicieron. Pero nadie merece ser justificado por lo bueno que hizo, porque por más buenas cosas que hayamos hecho, alguna vez habremos pecado y fallado con Dios. Y eso nos pone, nos aleja de Él, nos separa de Él, rompe la relación con Él y nos deja bajo el poder del pecado. Pablo lo dice claramente aquí. Todos están bajo el poder del pecado. Y luego cita pasajes del Antiguo Testamento, mezclados, varios salmos. Dice, no hay ni uno que sea justo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios, todos se han ido por mal camino, ni hay ni uno que haga lo bueno, no hay ni uno que sea justo. Y uno lee eso y dice, oye, pero tampoco soy tan malo, puede pensar uno. Lo que pasa es que el punto es cuál es nuestro concepto, nuestro estándar de ser bueno y de ser malo. Por eso en algún punto, cuando alguien se le acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno. ¿Por qué dice Jesús, bueno solo hay uno? Porque en el estándar de Dios, ser bueno es haber cumplido o no tener tacha, dar la talla al 100%. Claro, nuestros estándares son otros. Nosotros le llamamos bueno al que hace más cosas buenas que malas. Dios no. Dios le llama bueno al que hace todo bien. Por eso la Biblia dice, no hay ni uno que sea bueno. No hay ni uno que sea justo. Es fuerte, ¿no? Duro también. Tal vez hasta difícil de aceptar. Porque uno no quiere verse así. Más aún porque uno no le cuesta ver así a alguien que quiere. O sea, uno ve a sus hijos que han crecido y que uno los va criando y dicen, ay, mijito, es tan bueno. Pero llega un momento en el que tenemos que reconocer, aún nuestros hijos en algún punto, si rompen esa relación con Dios, quedan lejos. Eso lo que debe llevarnos a reflexionar es cuánto necesitamos de Él. Por eso luego Pablo dice, sabemos que todo lo que dice el libro de la ley lo dice a quienes están sometidos a ella para que todos callen y el mundo caiga bajo el juicio de Dios. Y el versículo 20 es clave. Dice, porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo por su cumplimiento de la ley. Nadie puede decir eso. Y aquí viene esta clave. Porque la ley solamente sirve, ojo, solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Uf, qué increíble. O sea, quiere decir que cuando Dios dio la ley, Él nos la dio sabiendo que no la íbamos a poder cumplir, que no íbamos a dar la talla. Pero a veces necesitamos eso para darnos cuenta que realmente estamos lejos. Entonces la ley servía simplemente para hacernos, para hacer que reaccionemos y nos demos cuenta de nuestra incapacidad de dar la talla. César, ¿a qué hora viene la buena noticia? Nos estamos hablando del Evangelio. ¿A qué hora viene la buena noticia? Porque hasta ahorita todo suena mal. Paciencia.
Por eso es que es bueno darnos cuenta cuán mal está la cosa para poder apreciar con más claridad cuál es la buena noticia. Versículo 21. Dice, pero ahora, sin la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos. Y esto lo confirman la misma ley y los profetas. ¡Wow! Aquí viene lo bueno. Quiere decir que nosotros, ya estamos de acuerdo, no podemos ser justos por nosotros mismos. No podemos, somos incapaces, no damos la talla para hacer el 100%. Podemos ser un poco buenos, medio buenos, más o menos buenos, 70% de buenos, pero bueno, en el estándar de Dios aún eso es malo. Él dice 100% es la talla y no podemos. Y como no podemos, uno dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Hemos roto la relación con Dios y tampoco podemos hacer nada para restaurarla porque no damos la talla. Entonces, como dirían en el Chapulín Colorado, ¿quién podrá rescatarnos? Bueno, aquí Pablo empieza a introducir la buena noticia. Él dice, pero ahora, sin la ley, o sea, sin los mandamientos, sin la ley, la ponemos a un lado. Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos, confirmado por la ley y los profetas, o sea, también por el Antiguo Testamento. Ojo con esto. Ya Pablo aquí nos está dando una pista. Nosotros no vamos a poder hacer nada para hacernos justos. Dios nos va a hacer justos. Es decir, Él nos va a hacer rectos. Él va a hacer que nosotros seamos esos hombres y esas mujeres que damos 100. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cómo nos hace Él justos? Versículo 22. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen. Pues no hay diferencia. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. ¿Ok? ¿Cómo Dios nos va a hacer justos? Dice, por medio de la fe en Jesucristo. Dios hará justos a todos los que creen. Cuando hablamos de la fe en Jesucristo, ¿de qué estamos hablando? Más adelante Pablo lo va a, digamos, a desmenuzar y a dar los detalles. Pero ojo con esto, cuando hablamos de fe en Jesucristo, hablamos de poner nuestra confianza, de creer en Él. Pero más que eso, de creerle a Él. ¿De acuerdo? Fe en Jesucristo es creerle a Él, creerle a Jesús. No es simplemente creer que Él existe. De hecho, Santiago dice que la fe no es solamente creer que Dios existe, porque dice hasta los demonios creen que Dios existe y no es que ellos tienen fe. Fe es creerle a Jesús, o sea, confiar en Él. Y en este contexto tiene, o sea, yo creo que es más fácil de entender. Somos incapaces y no podemos hacer nada para acercarnos a Dios. Entonces, Dios envía a su Hijo Jesucristo y Él dice, confía en Él, créele a Él para que te podamos hacer justos. Entonces necesitamos, como nosotros no podemos hacer nada, listo Jesús, dime, ¿qué se requiere de mí? ¿Qué se necesita de mí? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Se espera algo de mí? ¿Hay alguna respuesta que yo puedo dar? Y sea lo que sea que Él nos diga, tener fe va a ser creerle y por lo tanto, como consecuencia de esa confianza, actuar en función a lo que Él nos diga. ¿Sí me explico? Dice, versículo 24. Pero Dios, y este mensaje es para todos, religiosos y no religiosos. Por eso Pablo dice, porque no hay diferencia, todos han pecado y por lo tanto todos están lejos de la presencia gloriosa de Dios. O sea, este mensaje de por la fe en Jesucristo es para todos, judíos, no judíos, religiosos, no religiosos, para todos. Versículo 24. Pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera
el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes, porque Él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos, pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Jesús. Aquí ya profundiza más Pablo. Él dice que Dios nos hace justos mediante la liberación que llevó a cabo Cristo. Y dice que esta liberación es por la bondad de Dios y además dice gratis. Gratis. ¿Ok? Cristo se entregó, o sea, Cristo fue el instrumento del perdón. Él, al derramar su sangre, es el instrumento del perdón. ¿Por qué esto es relevante? Acuérdense, en el Antiguo Testamento se hablaba claramente que para que existiera, digamos, el perdón de los pecados, el pecado requería, o que en todo caso, que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23 habla de eso. Y por esa razón es que los judíos, o el sistema de sacrificios decía que si un judío tenía que llevar un sacrificio, podía ser un cordero o podían ser 2 palomas o 2 tórtolas en el caso de las personas que eran pobres, y ofrecían ese sacrificio y el sacerdote sacrificaba a esos animales y había un derramamiento de sangre, y ese derramamiento de sangre, en ese momento, digamos, el pecado del oferente era transferido, o sea, ese derramamiento de sangre suplía el derramamiento de sangre que debía ser del oferente. Ese era el sentido del sistema de sacrificios. Pero el problema es que ese sistema de sacrificios finalmente colapsó, porque imagínate, ponte a pensar, ¿cuánto derramamiento de sangre tendría entonces que haber para que se perdonan todos los pecados que todos cometían? Entonces, no, imagínate, uno iría a la quiebra, ¿no? O sea, ¿cuántos corderos tengo que sacrificar por todos mis pecados? ¿Cuántas palomas? No iba ni a alcanzar. Por eso dice, la ley servía para hacernos ver nuestra incapacidad. Ni hasta eso podíamos, ni con eso podíamos. Entonces, Dios, en su plan, Él envía a su Hijo para que Él sea el instrumento del perdón. Por eso a Jesús se le llama el Cordero de Dios, porque es el sacrificio perfecto que Dios entrega para que por el derramamiento de su sangre todos podamos tener la oportunidad de alcanzar el perdón. Oportunidad, no es automático, no es que por su sacrificio ya todos, aunque nunca hayan escuchado, todos ya son perdonados. No, hay una parte que debe haber una respuesta de nosotros. Luego vamos a ver eso. Pero por ahora entendamos esa parte. Cristo es el instrumento del perdón. Por su sangre podemos tener liberación y perdón. Pero dice, hay 2 cosas bien importantes que debemos recordar. Esto es posible por la bondad de Dios, o sea, de puro bueno, ¿cierto? No porque lo merecemos, no porque nos debe algo, no porque Él tenía que hacerlo, no tenía que hacerlo, no tenía que hacer nada. Es simplemente su bondad, de bueno, nada más. Y lo otro es gratis. Ahora, gratis para nosotros, pero alguien tenía que pagar. Nada es gratis en esta vida. No sé si alguna vez, a todos nos gustan las cosas gratis, ¿no? No sé, una vez, voy a contar esta anécdota, eh, perdón si me estoy extendiendo, vamos a ir ya terminando. Eh, una vez estábamos con unos hermanos y pedimos, un hermano dijo, voy a invitarles pizza, y pidió pizza, no me acuerdo si era Domino's o Pizza Hut, pero el tema es que había esta promoción, oferta, que si llega después de 30 minutos es gratis, ¿no? Entonces estábamos esperando las pizzas y bueno, ya se había pasado la hora, iban como 35, 36 minutos. Y entonces llega el muchacho del delivery y sube con las pizzas. Entonces nosotros decimos, bueno, se pasó los 30 minutos, es gratis. Entonces llega el muchacho, nos entrega las pizzas y yo le digo, oye, mira, te pasaste, ¿no? De minutos, así que es gratis. Y él dice, bueno, sí, pero le vimos la cara medio desanimado. Entonces le preguntamos, una pregunta, estas pizzas que van a ser gratis,
¿A quién se las cobran? Y él dijo, pues a nosotros, a los que repartimos. No sé si seguirá siendo así hoy en día, pero en ese tiempo era así. Quiere decir que lo que para nosotros era gratis, el que lo estaba pagando era él. Nada es gratis. Siempre a alguien le cuesta. Aun cuando te digan, toma y esto te damos gratis, en alguna parte alguien está asumiendo ese costo. ¿Ok? Aquí tenemos que entender que esto que Dios nos ofrece por su bondad y es gratis para nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos cuesta. Pero a alguien le costó a Dios y obviamente a Jesús. Ellos asumieron el costo, por eso es gratis para nosotros. Por eso nosotros no pagamos nada, no nos cuesta nada, no nos costó nada. En Primera de Pedro dice que el rescate por nosotros se pagó con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, si hubo un rescate y hubo un pago, pero ellos lo asumieron por nosotros. Nuevamente dice Pablo, el perdón se alcanza por la fe. Y de esa manera Dios mostraba cómo nos hace justos, en principio, perdonándonos todos los pecados que habíamos cometido antes. Quiere decir que el pecado que nos había separado de Dios queda anulado por el sacrificio de Jesús, queda atrás, es perdonado. No tenemos deuda y somos reconocidos por la paciencia de Dios, por Él, como justos, porque Él hace justos a los que creen en Jesús, es decir, a los que ponen su confianza en el sacrificio de Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? Pues queda eliminado. ¿Por qué razón? No por haber cumplido la ley, sino por haber creído. Así llegamos a esta conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. Claro, si es gratis, ¿quién podría enorgullecerse de decir, mira, yo soy justo delante de Dios? Nadie podría enorgullecerse. ¿Por qué? Porque no te costó nada. Tú no hiciste nada. Entonces, ¿quién se puede enorgullecer si no ha hecho nada? Por eso dice, el orgullo queda eliminado. ¿Por qué? Porque no ha sido reconocido como justo por el cumplimiento de la ley. Si fuera por el cumplimiento estaría perdido. Ha sido reconocido justo por la fe. Es decir, ¿por qué? Porque le creyó a Dios y puso su confianza en Jesús. Por eso. Y todo eso por la bondad de Dios. Versículo 29. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de todas las naciones? Claro está que lo es también de todas las naciones, pues no hay más que un Dios, el Dios que hace justos a los que tienen fe, sin tomar en cuenta si están o no están circuncidados. Claro, esto tenía sentido para los judíos que estaban escuchando. Entonces, ¿qué fue? O sea que este mensaje es para todos, aún para los no judíos. ¿No necesitan los no judíos circuncidarse para poder ser judíos y ahí recién optar a esto? No. Esto es para todos, porque Dios es Dios de todos. Por lo tanto, esta gracia de Dios es para todos. Y la respuesta que Dios espera de todos es la misma, que pongan su fe en Jesús. Que pongan su fe en Jesús. Él es el Dios que nos puede justificar, dice aquí la Biblia, que hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. Así es. Ese es el mensaje de la gracia. Y justamente es un mensaje de gracia porque nos hace ver nuestra incapacidad y dice, aquí nomás, tú no puedes hacer nada. Solo confía. Solo pon tu confianza en Jesús. Ahora el legalista dice, pero no, eso suena muy fácil, no puede ser así. No, tiene que haber algo más, no puede ser tan sencillo. Ese es el legalismo que no nos permite apreciar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque nos hace pensar, de pronto ha pasado por tu mente esto, qué fácil, o sea que
No tiene que ver con el cumplimiento de la ley. Ah, pues entonces que uno puede irse y hacer lo que le dé la gana y pecar como le dé la gana y solamente pone su confianza en Jesús. Ese es el pensamiento legalista, pero es absurdo. ¿Quién querría poner su confianza en Jesús cuando quiere vivir en el pecado? Es incongruente eso. Generalmente la gente que quiere acercarse a Dios es porque ya está cansado de vivir como vive, porque ya está cansado de la vida en el pecado o de ser como es, en cierta manera, en las cosas malas que tiene en su vida. Por eso digo, es incongruente. Es abrazar la gracia por la fe. Ahora, ojo, no crean que esto tampoco es el mensaje que dice, listo, entonces ya, solo ahorita cierra tus ojos donde estés, ten fe y ya estás bien. No, 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 porque todavía no llegamos a la parte de nuestra respuesta. ¿Cuál es la respuesta de fe? Vamos a llegar ahí. No, 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 no nos emocionemos todavía. Pero es importante que en sí entendamos que la salvación es gratuita y que va más allá de que nosotros cumplamos la ley. Versículo 31. Entonces, ¿con la fe le quitamos el valor a la ley? Claro que no. Más bien, afirmamos el valor de la ley. Obvio, la fe afirma el valor de la ley. Porque si dice Pablo que la ley, su único fin era mostrarnos cuán pecadores somos, entonces, al tomar el mensaje de la fe, afirmamos el valor de la ley. Decimos efectivamente, cumplió su propósito la ley, me hizo ver mi incapacidad de alcanzar la salvación por mis propios medios y me hizo darme cuenta que lo único que me queda es confiar en Dios por fe. Y bueno, eso es todo por hoy. Ahí nos